El ajuste por inflación es el efecto inflacionario de una persona moral respecto a las operaciones que presentan tanto en deuda como crédito. De acuerdo al artículo 44, las personas morales deberán determinar a final de cada ejercicio su ajuste anual por inflación con los siguientes puntos que mencionaremos a continuación. Para determinar la parte 1, tenemos que realizar la suma de los saldos al último día de cada mes del ejercicio y dividirlo entre el número de meses del ejercicio. Con esto tendríamos nuestro saldo promedio anual tanto de deuda como crédito. No obstante, tenemos que tomar en cuenta que no debemos incluir el saldo de cada mes de los intereses que se devenguen de este mismo. Cuando se nos presente el caso de que el saldo promedio anual de deuda sea mayor al saldo promedio anual de crédito, entonces esta diferencia que se genera la tendremos que multiplicar por el factor de ajuste anual y nos dará lo que se llama ajuste anual por inflación, que en este caso será acumulable. En caso de que nuestro saldo promedio anual de crédito sea mayor a la de deuda, se realizará la multiplicación de este mismo diferencial por el mismo factor de ajuste anual y de igual manera tendremos como resultado el ajuste anual por inflación, pero en este caso será deducible. Para sacar nuestro factor de ajuste anual, tenemos que tomar en cuenta el INPC del último mes del ejercicio y después dividirlo entre el INPC del último mes del ejercicio inmediato anterior. Al obtener este resultado, tendremos que restarle una unidad y con ello tendremos nuestro factor de ajuste anual. A continuación mencionaremos un ejemplo sencillo y práctico. En este caso, decidimos hacer el cálculo del año 2018. Como podemos ver, tomando en cuenta los respectivos INPC 2018 y 2017, nos arroja un pre-resultado del ajuste anual y enseguida tenemos que restarle la unidad para lograr así sacar nuestro factor de ajuste anual, que en este caso fue del año 2018. Tenemos que tomar en cuenta dos factores muy importantes. En el caso de ejercicios irregulares, el INPC se utilizará el del mes inmediato anterior al primer mes del ejercicio. Y por otro lado, en caso de créditos o deudas en moneda extranjera, se evaluarán a la paridad cambiaria del primer día de ese mes. De acuerdo al artículo 45, se dará por conocer crédito el derecho de aquella persona moral acreedora que recibirá cierta cantidad de otra persona deudora. No obstante, también a las operaciones señaladas en esta misma ley en el artículo 20, fracción 9. Las inversiones en acciones de los presentes fondos de inversión en base a instrumentos de deuda. Derechos que las personas morales adquieran del factoraje financiero, entre otros. Por otro lado, algunas excepciones de crédito que decidimos dar a conocer son pagos provisionales de impuestos, aportación hacia una asociación de acciones, cualquier ingreso obtenido en percepción efectiva, créditos hacia personas físicas no empresariales, créditos a los accionistas, asociantes o asociados, otorgamiento de préstamos a terceros y de igual manera integrantes del fideicomiso, como pasivos. El ajuste por inflación no solo reconoce la revalorización de activos y pasivos no monetarios, tal como lo dice la norma, sino que también reconoce de manera no expresa la pérdida de valor de los valores monetarios con el ajuste de patrimonio neto inicial, lo cual es la resta de los activos menos los pasivos. En esto se incluyen los valores monetarios que han estado expuestos a la inflación desde un inicio, teniendo como resultado, después del ajuste, ganancia en el caso de los pasivos y en el caso de los activos de manera contraria, pérdida. Al ajustar el patrimonio neto inicial tiene un efecto de disminución en la renta gravable, lo que significa que en la renta fiscal gravada está reconocida tanto la ganancia como la pérdida de los valores monetarios activos y pasivos. Los créditos que derivan de los ingresos acumulables son considerados como créditos desde el momento en el que el ingreso es acumulado hasta el momento en el que es cobrado. El cobro puede ser en efectivo, así como también es considerado cuando se cobra con bienes o servicios, para de esta forma tener una forma específica de determinar cuando un crédito es derivado de los ingresos. En caso de que sea cancelado, no procede el ajuste anual por inflación del crédito. El artículo 46 dice que debemos considerar como deuda cualquier obligación pendiente de cumplir que la empresa tenga.
así como también se considera deuda los siguientes casos: los contratos de arrendamiento financiero, las operaciones financieras, los aportes de aumento de capital y las contribuciones causadas. En caso de que exista una cancelación de operación derivada de una deuda, se cancelará solo parte del ajuste anual por inflación que le corresponde a dicha deuda, todo dependiendo de los términos que establece el reglamento de esta ley, siempre que se trate de deudas que se hubiesen considerado para dicho ajuste. Para hacer este ajuste se va a tener que tomar el INPC del último mes del ejercicio del cálculo, así como el INPC del último mes del ejercicio inmediato anterior. Para hacer este ajuste se va a tener que tomar el saldo promedio anual de créditos, el cual va a ser de que la suma de todos los créditos que se tuvieron en el año dividido entre los meses. De igual forma, se va a tener que tomar el saldo promedio anual de deudas, lo cual viene siendo también la suma de las deudas que se tuvo en el año dividido entre los meses. Después de esto, vamos a tener que sacar el factor de ajuste tomando, como ya se había dicho, el INPC que ya había mencionado. Una vez sacado estas cosas, vamos a tener que sacar el ajuste anual por inflación deducible, el cual es la diferencia que existe entre el saldo promedio anual de créditos y el saldo promedio anual de deudas. Esto se va a multiplicar por el factor de ajuste. Las personas morales determinarán al cierre de cada ejercicio el ajuste anual por inflación conforme a lo siguiente. Primero, determinarán el saldo promedio anual de sus deudas y el saldo promedio anual de sus créditos. El saldo promedio anual de los créditos o deudas será la suma de los saldos al último día de cada uno de los meses del ejercicio, dividida entre el número de meses del ejercicio. No se incluirán en el saldo del último día de cada mes de los intereses que se devenguen en el mes. Cuando el saldo promedio anual de las deudas sea mayor que el saldo promedio anual de los créditos, la diferencia se multiplicará por el factor de ajuste anual y el resultado será el ajuste anual por inflación acumulable. Cuando el saldo promedio anual de los créditos sea mayor que el saldo promedio anual de las deudas, la diferencia se multiplicará por el factor de ajuste anual y el resultado será el ajuste anual por inflación deducible.